El aire dentro del salón privado del club industrial era espeso, pesado con el perfume caro y las expectativas no dichas. Estaba sentada en una silla tapizada en terciopelo que probablemente costaba más que el alquiler de mi primer apartamento, mirando a través de la mesa a mi familia. A mi clan. El candelabro de cristal sobre nosotros colgaba como una constelación helada, cada faceta refractando la luz sobre las sonrisas tensas y las miradas calculadoras. Afuera, la noche de San Pedro Garza García se desplegaba, un tapiz de luces que representaba una riqueza y un poder que yo, supuestamente, debía anhelar. Mi madre, Genoveva, cuyo Chanel número 5 parecía competir con el aroma del costoso vino tinto en las copas, se retocaba el labial con un movimiento practicado. Mi hermano menor, Damián, se recostaba en su silla, haciendo alarde de un Rolex nuevo que brillaba bajo la luz. Papá me lo dio por cerrar el trato con los inversores de la app, dijo en voz alta, aunque nadie había preguntado. La app. Su más reciente fracaso disfrazado de startup tecnológica. Mi tía Rocío, sentada a mi lado, asintió con entusiasmo. Ay, Damián, siempre tan brillante. Eres el orgullo de esta familia. Su mirada se desvió hacia mí por una fracción de segundo, una mirada que decía todo sin decir nada, y tú, bueno, tú estás aquí. Mi padre, Ramiro, se puso de pie en la cabecera de la mesa. Alto, imponente, con el cabello plateado perfectamente peinado y un traje italiano hecho a la medida. Sostenía su copa de Vega Sicilia único, un vino que yo sabía, gracias a mi profesión, que no podía permitirse. No últimamente. Pero la apariencia, para mi padre, lo era todo. Familia, comenzó, su voz resonando con una autoridad practicada. Gracias por estar aquí esta noche. En tiempos como estos, es importante recordar qué es lo que realmente importa. La lealtad. La sangre. El legado que construimos juntos. Sus ojos recorrieron la mesa, deteniéndose en cada rostro sonriente y adulador. Luego, se posaron en mí. La calidez fingida se desvaneció, reemplazada por un frío cortante. Construimos este legado sobre la fuerza y la unidad, continuó, su voz subiendo de tono. No hay lugar para la debilidad. No hay lugar para la ingratitud. Sentí un nudo familiar en el estómago. El frío que se extendía por mis venas. Conocía este guión. Era una obra que habían representado para mí en diferentes escenarios durante toda mi vida. Y es por eso, dijo, levantando su copa un poco más alto, que hemos tomado una decisión. Una decisión difícil, pero necesaria para proteger el futuro de esta familia. Hizo una pausa dramática, saboreando el momento, asegurándose de tener la atención de todos. Isadora. Mi nombre salió de sus labios como una sentencia. Hemos decidido sacarte de la herencia. Nunca la has merecido. El silencio que siguió fue ensordecedor. El tintineo lejano de los cubiertos del comedor principal parecía venir de otro universo. Entonces, como una ola, llegó el sonido. Primero, una risita ahogada de Damián. Luego, el aplauso lento y deliberado de mi tía Rocío. Pronto, toda la mesa se unió, un coro de copas que chocaban y murmullos de aprobación. Ya era hora, escuché decir a un primo. Mi madre, Genoveva, se llevó el pañuelo a los labios, no para secar una lágrima, sino para ocultar una sonrisa de satisfacción. Miré a mi padre. En sus ojos no vi ira, ni tristeza. Vi triunfo. Un triunfo desesperado. Y en ese instante, lo entendí. No solo quería herirme. Él necesitaba verme herida. Necesitaba este espectáculo para sentirse poderoso de nuevo. No lloré. No grité. La Isadora de hace 10 años lo habría hecho. La Isadora de hace 5 años habría suplicado. Pero la mujer que estaba sentada allí, la mujer que ellos habían creado con su constante desdén, ya no tenía lágrimas para ellos. Lentamente, dejé mi tenedor sobre el plato. Miré a cada uno de ellos, grabando sus rostros en mi memoria, la alegría maliciosa, la indiferencia cruel, la cobardía silenciosa. Mi abuela Paloma, sentada al final de la mesa, me miraba con una tristeza infinita.
Era la única que no aplaudía. Cogí mi copa de vino, la misma cosecha cara que mi padre había ordenado. La levanté, un eco silencioso de su brindis. Mis labios se curvaron en una sonrisa tranquila, una sonrisa que no les pertenecía, una que no podían entender. Felicidades, dije en voz baja, pero mi voz se escuchó clara en el silencio expectante. Luego, me levanté, alicé mi vestido, un vestido que me había comprado para celebrar mi último ascenso, tomé mi bolso y me di la vuelta. Caminé hacia la puerta sin prisa, sintiendo sus miradas confundidas en mi espalda. Esperaban un drama, un colapso. Les di serenidad. Les di mi ausencia. En el momento en que la pesada puerta de madera se cerró detrás de mí, no sentí dolor. Sentí el chasquido de la última cadena que me ataba a ellos. Y sentí libertad. El viaje en coche desde San Pedro de vuelta a mi apartamento en San Jerónimo fue de unos 20 minutos, pero se sintió como un viaje a través de una vida de recuerdos. Cada semáforo en rojo, cada curva en la avenida, era una parada en mi museo personal del dolor, una colección de agravios cuidadosamente archivados en mi mente. Ellos pensaban que el golpe de esta noche era el primero, el único. Pobres ilusos. Esto era simplemente la pieza final de su exhibición. La primera sala del museo estaba dedicada a mi fiesta de 15 años, hace 14 años. Yo tenía 15, Damián 12. Mis padres la organizaron en el Club Campestre, no para celebrarme a mí, sino para impresionar a los socios comerciales de mi padre. El tema era una noche en París, pero se sentía más como una feria de vanidades. Recuerdo el momento culminante de la noche. Mi padre pidió silencio, y yo, con mi vestido ampuloso y mi sonrisa nerviosa, pensé que era mi momento. Y ahora, una sorpresa especial, anunció. Las luces se dirigieron al camino de entrada, donde apareció un flamante BMW Serie 3 con un enorme lazo rojo. Mi corazón dio un vuelco. Por un instante, uno estúpido y esperanzado, creí que era para mí. Pero mi padre rodeó a Damián con el brazo. Para mi futuro socio, proclamó. Por ayudarme tanto con los preparativos. ¿La ayuda de Damián? Había pasado la semana quejándose de que los repartidores bloqueaban su consola de videojuegos. La sala estalló en aplausos mientras yo me quedaba allí, una pieza de decoración en mi propia fiesta. La siguiente exhibición, mi graduación del TEC de Monterrey, hace 7 años. Me gradué con mención honorífica, la mejor de mi clase en contaduría. Había trabajado sin descanso, noches en vela alimentadas por café y la desesperada necesidad de demostrar mi valía. Les había enviado la invitación con meses de antelación. Claro que iremos, mija, dijo mi madre por teléfono. Pero el día de la ceremonia, sus asientos estaban vacíos. Llamé a mi padre. Surgió algo, Isadora. Una junta de inversores muy importante para el nuevo proyecto de tu hermano. No podíamos faltar. Más tarde descubrí, a través de una foto en Instagram, que la junta de inversores había sido una fiesta en la piscina en su casa para celebrar la idea de la nueva app de Damián. Crucé el escenario para recibir mi diploma sola, el aplauso de los extraños resonando en el vacío que mi familia había dejado. Y luego, la pieza central del museo, la más dolorosa. Sucedió hace poco más de un año. Estaba en la oficina de mi padre. Me había llamado con urgencia. Necesito que me prestes 500,000 pesos, dijo sin rodeos. Es para la ronda inicial de la nueva empresa de Damián. Es una inversión segura. 500,000 pesos. Casi $28,000. Era una cantidad considerable, pero gracias a mi trabajo, la tenía. Sin embargo, también tenía algo más, acceso a informes de mercado. Sabía que la idea de Damián, una red social para dueños de mascotas de lujo, era un pozo sin fondo. Le dije que no, con calma, explicándole mis razones desde un punto de vista financiero. Su rostro se transformó. Así que ahora eres demasiado buena para ayudar a tu propia familia, siseó. Todo ese dinero que ganas, ¿de dónde crees que salió la educación que te lo permitió? Mi dinero te hizo, Isadora, no lo olvides nunca.
Sus palabras me golpearon más que cualquier bofetada. No era por el dinero. Era por el control. Él no quería un préstamo y quería sumisión. Quería que yo financiara el fracaso de su hijo dorado para poder seguir sintiéndose el patriarca generoso. Mientras conducía, recordé una cosa más, un recuerdo que rara vez me permitía visitar. Tenía 18 años y el disco duro de la computadora de mi padre se había estropeado. Contenía años de contabilidad, contactos, todo. Estaba al borde de un ataque de pánico. Pasé 2 días enteros, sin dormir, investigando y aplicando técnicas de recuperación de datos. Finalmente, logré restaurar casi todo. Mi padre entró en su estudio, me vio rodeada de cables y manuales, y miró la pantalla. Vio sus archivos, sanos y salvos. Me puso una mano en el hombro, un gesto tan raro que casi me hizo llorar, y dijo, «Esta niña resulta que sí sirve para algo, después de todo». Ese elogio, ese mínimo reconocimiento, se convirtió en mi ancla. Me aferré a él durante años, la prueba de que, en el fondo, quizás sí veía mi valor. Esta noche, habían arrancado esa ancla y me habían dejado a la deriva. Pero se equivocaban. No estaba a la deriva. Por primera vez, estaba tomando el timón. El museo estaba cerrado. Era hora de demoler el edificio. La ironía más cruel del universo tiene un sentido del humor retorcido. Mi condena y mi arma me fueron entregadas por la misma persona, en la misma tarde soleada de hacía 3 meses. El recuerdo era vívido. Estaba en mi cubículo en la torre de oficinas en el centro de Monterrey, revisando el informe de auditoría de una empresa cementera, cuando mi teléfono de la oficina sonó. Era un número que no tenía guardado, pero reconocí la voz al instante. Era mi padre. Su tono era meloso, casi desconocido. «Isadora, mija, ¿cómo estás?», dijo, como si habláramos todos los días. «Estoy bien, papá». «¿Ocupada? ¿Pasó algo?» «No, no, nada malo. Al contrario». «Oye, estaba pensando, tú eres muy buena con los números, ¿verdad? Con todo eso de la contabilidad». Sentí una punzada de esperanza, esa vieja y estúpida conocida. «Soy auditora senior especializada en detección de fraude, papá. Es un poco más que solo números». Se rió, una risa condescendiente. «Claro, claro, lo que sea que hagas. El punto es que necesito una pequeña ayuda. Tengo unos papeles, unos informes para unos nuevos inversores, y mi contador está de vacaciones. Es solo una revisión rápida, para que todo esté en orden. ¿Crees que podrías echarme una mano?» Por los viejos tiempos. Por los viejos tiempos. La frase me colgó en el aire. ¿Qué viejos tiempos? ¿Los de la fiesta de 15 años? ¿Los de la graduación? A pesar de todo, una parte de mí, la parte que se negaba a morir, susurró, «Esta es tu oportunidad. Quizás finalmente te está pidiendo ayuda. Quizás finalmente te ve». «Está bien», dije, odiándome un poco por la rapidez de mi respuesta. «Tráelos a mi oficina». Llegó una hora después, no con un maletín, sino con una caja de archivo de cartón, abultada y desordenada. La dejó en mi escritorio con un golpe seco. «Aquí tienes, mija. Solo son unos balances de unas de las compañías secundarias. Nada complicado para alguien tan lista como tú». Me guiñó un ojo, un gesto que pretendía ser encantador pero que me pareció ensayado. En su arrogancia, mi padre cometió el error fatal de todos los narcisistas, subestimó a su audiencia. Pensaba que mi trabajo era una versión glorificada de llenar formularios de impuestos. No tenía ni idea de que yo pasaba mis días cazando a hombres exactamente como él. Esa noche, en la soledad de mi apartamento, con mi gato, Peso, durmiendo sobre una pila de facturas, abrí la caja. El olor a papel viejo y a desesperación llenó mi pequeña sala. Al principio, todo parecía normal. Estados de cuenta, balances, informes de proyectos. Pero entonces, lo vi. Un nombre. Inversiones Náuticas del Caribe, SADCB.
El nombre de la compañía fantasma era el mismo que el del pequeño velero que mi abuelo nos había regalado, el que mi padre vendió para financiar una de sus primeras, grandes ideas. El uso de un detalle tan personal para un propósito tan sucio me revolvió el estómago. Fue como tirar de un hilo suelto en un suéter. Una vez que empecé, no pude parar. Mis ojos, entrenados para encontrar anomalías, empezaron a bailar sobre las páginas. Vi transferencias a cuentas en Panamá. Vi facturas de construcción infladas de un proveedor que, tras una búsqueda rápida, descubrí que operaba desde un apartado postal en las Islas Caimán. Vi donaciones caritativas, por cientos de miles de pesos a la Fundación para el Arte Juvenil de Nuevo León, una organización cuya presidenta era mi propia madre, Genoveva, y cuya dirección fiscal era nuestra casa. Mi padre no solo estaba evadiendo impuestos. Estaba sifoneando dinero de sus socios, lavando activos y cometiendo un fraude de manual. Y en su prisa y su desdén por mi inteligencia, me había entregado el mapa del tesoro. Durante las siguientes 8 semanas, me convertí en una investigadora nocturna. Usando mi computadora personal y mis conocimientos, pero nunca los recursos de mi firma, empecé a construir un caso. Descargué registros públicos, crucé referencias de directores de empresas, rastreé propiedades. Cada pieza del rompecabezas encajaba perfectamente, revelando una imagen de engaño y codicia mucho más grande de lo que había imaginado. Copié cada documento. Cada extracto bancario. Cada correo electrónico incriminatorio que encontré en una unidad USB que mi padre había dejado por descuido en la caja. Encripté todo en una carpeta en mi disco duro. Y la nombré con la única ironía que me podía permitir, la herencia verdadera. No sabía qué iba a hacer con ello. Parte de mí esperaba no tener que usarlo nunca. Pero esta noche, en esa mesa, rodeada de aplausos para mi humillación, me dieron la respuesta. Me habían despojado de una herencia de dinero y ladrillos que, como descubriría, ya no existía. A cambio, me habían obligado a reclamar la única herencia que realmente me pertenecía, la verdad. La puerta de mi apartamento se cerró con un clic suave, un sonido insignificante que marcó la frontera entre su mundo y el mío. Afuera quedaba el teatro de la opulencia y la crueldad. Adentro, solo el silencio y el suave ronroneo de Peso, mi gato atigrado, que se frotaba contra mis tobillos como si supiera que necesitaba ese anclaje a la realidad. Me quité los tacones, cada uno sintiéndose como un grillete, y caminé descalza sobre el frío suelo de madera. No había mármol aquí, ni candelabros de cristal. Solo los muebles que había montado yo misma, los libros que había leído, el arte que había comprado en pequeñas galerías del barrio antiguo. Era un santuario construido no con dinero heredado, sino con horas extras y fines de semana de trabajo. Peso maulló, recordándome sus prioridades. Le serví su cena, el simple ritual calmando el temblor de mis manos. Luego, me serví una copa de vino, no un Vega Sicilia para impresionar, sino un Casa Madero decente que disfrutaba de verdad. Me senté en el sofá, la copa temblando ligeramente en mi mano, y miré por la ventana las luces de San Jerónimo. La rabia de la cena había pasado, dejando en su lugar algo mucho más peligroso, una claridad glacial. Durante años, había navegado mi vida familiar como un barco en una tormenta perpetua, siempre ajustando las velas, siempre tratando de evitar el siguiente golpe de la ola. Siempre esperando, estúpidamente, llegar a un puerto seguro. Esta noche, la tormenta no había amainado. El barco se había hundido. Y yo, en lugar de ahogarme, me encontré nadando en aguas tranquilas. La esperanza, esa carga pesada, finalmente se había ido. Encendí mi laptop. El familiar resplandor iluminó mi rostro. El cursor parpadeó sobre el único archivo en mi escritorio, una carpeta con un nombre simple. La herencia verdadera. Por un instante, dudé. La imagen de mi padre, de cuando yo era niña, cogiéndome en hombros para que pudiera ver el desfile, brilló en mi mente. Un recuerdo bueno, uno de los pocos. Una lágrima solitaria se deslizó por mi mejilla, caliente y salada. ¿Realmente podía hacerlo? Entonces, como una bofetada, recordé sus rostros en la cena. La sonrisa de Damián. El aplauso de mi tía.
La satisfacción cruel en los ojos de mi padre. Limpié la lágrima con el dorso de la mano. Sí. Podía. Hice doble clic. La pantalla se llenó de hojas de cálculo, extractos bancarios y diagramas de flujo que había creado. Durante las siguientes 2 horas, trabajé con una concentración febril, mis dedos volando sobre el teclado. No era una hija herida, era una auditora en su elemento. Y lo que encontré fue peor, y a la vez mejor, de lo que recordaba. Los números no mentían. La empresa de mi padre no estaba simplemente en problemas. Estaba en caída libre. Las deudas superaban los 50 millones de pesos. Los activos estaban sobreapalancados, hipotecados 2 y 3 veces. Los proyectos que presumía en las reuniones sociales eran castillos de naipes financiados con préstamos puente que nunca podría pagar. Y entonces, la pieza final cayó en su lugar con una claridad devastadora. La herencia. No había herencia. O al menos, no quedaría nada después de que los acreedores terminaran de devorar el cadáver de su imperio. La cena de esta noche no había sido solo un acto de crueldad. Había sido un acto de desesperación. Querían desheredarme públicamente antes de que yo, la experta en finanzas de la familia, descubriera la verdad y la expusiera. Querían que pareciera que yo era la paria, la rechazada, para que cuando todo se derrumbara, nadie escuchara mi versión. Querían destruir mi credibilidad como un acto preventivo. Una risa seca escapó de mis labios, un sonido hueco en el silencio de mi apartamento. Habían querido quitarme una herencia ficticia. ¡Qué tierno! Iban a descubrir muy pronto que la verdadera herencia, la que yo estaba a punto de repartir, era una que nunca podrían haber imaginado. Y sus dividendos iban a ser la justicia. Justo cuando estaba cerrando la laptop, mi teléfono vibró sobre la mesa de centro. Un número desconocido. Normalmente lo ignoraría, pero algo me impulsó a contestar. ¿Bueno? Hubo un momento de silencio, solo el sonido de una respiración vacilante. Isadora, hija. La voz era inconfundible, aunque más frágil de lo que recordaba. Era mi abuela Paloma. Abuela, dije, mi propia voz sorprendentemente suave. ¿Estás bien? Yo estoy bien. La pregunta es si tú lo estás, respondió. Lo de esta noche fue una monstruosidad. Tu padre es un tonto arrogante. Quería llamarte para disculparme. Por no haber dicho nada. Por haberme quedado sentada como una cobarde. No tienes que disculparte, abuela. Sé cómo es él. Era cierto. Mi abuela vivía con ellos, una viuda que dependía de la generosidad de su hijo. Hablar le habría costado el techo sobre su cabeza. Su silencio no era aprobación y era supervivencia. Pero aún así. Una debería tener más valor, suspiró. Te vi irte. Tan entera. Tan fuerte. Me sentí orgullosa. Las lágrimas que me había negado a derramar en el restaurante amenazaron con volver. Gracias, abuela. Significa mucho. Pero no te llamé solo para eso, dijo, su tono cambiando, volviéndose más bajo, más conspirador. Te llamo porque necesitas saber por qué lo hizo. ¿Por qué ahora? Creo que ya lo sé, dije, mirando los números brillantes en mi pantalla. Está en la ruina. Hubo otro silencio, esta vez de sorpresa. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Él me dio las herramientas para descubrirlo. Mi abuela soltó una risita amarga. Claro que lo hizo. Nunca ha sido tan listo como cree que es. Pero es más que el dinero, Isadora. ¿Te tiene miedo, mija? ¿Miedo? ¿A mí? Sí. Te tiene miedo porque no te necesita. Construiste tu propia vida, tu propia carrera, tu propio éxito. Y lo hiciste sin su ayuda. De hecho, lo hiciste a pesar de él. Damián. Damián lo necesita para todo. Lo necesita para que le dé dinero, para que le limpie sus desastres, para que le diga lo genio que es. Y eso alimenta el ego de tu padre. Tú no.
Tú lo haces sentir irrelevante. Pequeño. Sus palabras dieron en el clavo, articulando una verdad que yo había sentido pero nunca había nombrado. Y está desesperado, continuó. Más de lo que imaginas. La semana pasada vino a mi habitación. Con unos papeles. Quería que le firmara la cesión de la casa de tus abuelos, la que está en Santiago. Dijo que era para una reinversión estratégica. Le dije que ni loca. Que esa casa era lo único que me quedaba de tu abuelo y que era para ti. Se puso furioso. Me gritó. Me dijo que era una vieja egoísta. La sangre se me heló en las venas. Estaba dispuesto a estafar a su propia madre. Cualquier pizca de culpa que pudiera haber sentido por lo que estaba a punto de hacer se evaporó, quemada por una rabia blanca y pura. Gracias por decírmelo, abuela, dije, mi voz firme. Ten cuidado, Isadora. Un hombre desesperado es un animal peligroso. No se detendrá ante nada para salvarse. No te preocupes, abuela, dije, mirando la carpeta en mi escritorio. Yo tampoco. Colgamos. Me quedé sentada en la oscuridad, el teléfono en mi regazo. Mi abuela me había dado la última pieza de confirmación que necesitaba. Esto ya no era solo por mí. Era por ella. Era por todos los que mi padre había pisoteado en su camino. Mi plan ya no era una opción. Era una obligación. El domingo por la mañana, en lugar de esconderme en mi apartamento lamiendo mis heridas, conduje hasta el barrio antiguo. El corazón histórico de Monterrey bullía de vida, un contraste vibrante con la formalidad estéril de San Pedro. Me senté en una mesa exterior de mi café favorito, pedí un café de olla y abrí mi laptop. El aire olía a granos de café tostados y a la promesa de una tormenta por la tarde. No busqué un abogado. No llamé a ningún socio comercial de mi padre. Sabía que una guerra de ese tipo sería lenta, costosa y se lucharía en las sombras. Mi padre era un maestro de las sombras. No, yo necesitaba luz. Un foco de luz tan brillante que no tuviera donde esconderse. Abrí mi correo electrónico y redacté un nuevo mensaje. El destinatario era Mateo Garza. Mateo Garza no era solo un periodista. Era una institución en Nuevo León. Su columna de investigación en el norte había expuesto casos de corrupción política, fraudes empresariales y abusos de poder. Era conocido por su rigor, su integridad y su negativa a ser intimidado. Lo admiraba desde que estaba en la universidad. Mi correo fue breve y profesional. Asunto: información sobre posible fraude inmobiliario a gran escala en San Pedro. Estimado señor Garza. Mi nombre es Isadora Montes. Soy auditora senior especializada en contabilidad forense. Le escribo porque tengo en mi posesión información documentada y evidencia que apunta a un esquema de fraude sistemático, lavado de dinero y evasión fiscal perpetrado por un prominente desarrollador inmobiliario de Monterrey. La historia es, creo, de considerable interés público. Estoy a su disposición para reunirnos cuando les sea conveniente. Atentamente, Isadora Montes. No di nombres. No mostré emoción. Dejé que mi título profesional y la seriedad del asunto hablaran por sí mismos. Le di a enviar antes de poder arrepentirme. La respuesta llegó en menos de una hora. Asunto: información. Señorita Montes. Su correo es intrigante. ¿Estaría disponible para reunirse el martes a las 10 de la mañana en mis oficinas? Saludos, M. Garza. El martes a las 10 de la mañana, entré en el imponente edificio de El Norte. La redacción era un caos organizado, el murmullo constante de los teclados, el timbre suave de los teléfonos, el olor a papel de periódico y a café quemado. Era el sonido de la verdad siendo perseguida. La oficina de Mateo Garza era un espacio pequeño y abarrotado, las paredes cubiertas de mapas, diagramas y portadas de periódicos enmarcando sus mayores primicias. Él era un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso y unos ojos agudos que parecían ver a través de ti. No hubo charlas triviales. Señorita Montes. Gracias por venir,
¿Qué tiene para mí? Saqué mi laptop y una unidad USB encriptada. Durante la siguiente hora, le presenté el caso. No como una hija traicionada, sino como la auditora que era. Le mostré los diagramas de flujo de las compañías fantasma. Le mostré las transferencias bancarias a paraísos fiscales. Le mostré las facturas infladas y los proyectos inexistentes. Usé el lenguaje de los hechos y las cifras. Él escuchaba en silencio, tomando notas, su expresión impenetrable. Cuando terminé, se reclinó en su silla y me miró fijamente durante un largo rato. Esto es exhaustivo, dijo finalmente. Es profesional. Pero me falta una pieza. El motivo, ¿por qué me trae esto a mí? ¿Es usted una empleada descontenta, una socia traicionada? Respiré hondo. Era el momento de la verdad. Ramiro Montes es el hombre detrás de todo esto, dije, mi voz firme. Mateo Garza frunció el ceño, buscando en su memoria. ¿El de Montes Desarrollos? Sí, lo conozco de nombre. ¿Cuál es su conexión con él? Lo miré directamente a los ojos, sin pestañear. Legalmente, es mi padre. Profesionalmente, es el sujeto de esta investigación. El silencio en la pequeña oficina fue absoluto. Vi un destello de algo en los ojos de Garza, sorpresa, sí, pero también un nuevo nivel de respeto. Ya no era solo una fuente. Era el corazón de la historia. Se inclinó hacia adelante, juntando las manos sobre su escritorio. De acuerdo, señorita Montes, dijo, su voz ahora cargada con la energía de un cazador que ha encontrado su presa. Déjeme esto a mí. Necesito verificar algunas cosas de forma independiente, hablar con algunas fuentes. Deme 3 días. 3 días, asentí. Al salir de la redacción y volver al sol abrasador de Monterrey, me sentí extrañamente en paz. La maquinaria se había puesto en marcha. Ya no había vuelta atrás. La cuenta regresiva había comenzado. Los 3 días de espera fueron una eternidad. Cada llamada a mi teléfono hacía que mi corazón diera un vuelco, cada nuevo correo electrónico me sobresaltaba. Intenté trabajar, sumergirme en la fría lógica de los números, pero mi mente volvía constantemente a Mateo Garza y a la bomba de tiempo que habíamos activado juntos. Mientras tanto, mi familia, ajena a la tormenta que se avecinaba, comenzó su campaña de gaslighting, una táctica que habían perfeccionado a lo largo de los años. El miércoles, un mensaje de Damián apareció en la pantalla de mi teléfono. Oye, dice papá que si te disculpas por tu numerito dramático, él va a reconsiderar lo de ya sabes qué. No seas terca. Borré el mensaje sin responder. Reconsiderar una herencia inexistente. La ironía era casi cómica. El jueves, mi madre llamó. Su voz temblaba con lágrimas cuidadosamente calculadas. Isadora, mija, ¿cómo puedes ser tan cruel? Tienes a tu padre con el corazón roto. No ha dormido, solo se preocupa por ti. Él solo quiere lo mejor para ti, lo sabes. Lo mejor para mí era humillarme frente a todo el clan. Mamá, pregunté, mi voz como el hielo. Ella evadió la pregunta. Siempre has sido demasiado sensible. Tu padre solo tiene su propia manera de demostrar amor. Su manera necesita mucho trabajo, dije, y colgué. Pero mi padre no confiaba solo en sus marionetas. Comenzó a moverse por su cuenta, con una torpeza que delataba su pánico. El jueves por la mañana, mi jefa, Patricia, me llamó a su oficina. Isadora, ha pasado algo extraño, dijo, frunciendo el ceño. Recibimos una llamada esta mañana de un cliente potencial, preguntando por nuestros servicios de contabilidad forense. Preguntó específicamente por ti. Por tu especialidad, tus casos recientes. Cuando mi asistente le pidió su nombre para registrar la llamada, colgó. La sangre se me heló. ¿Dejó un número? Sí. Y lo rastreé. Está registrado a nombre de una de las empresas fachada de Montes Desarrollos. Mi padre me estaba espiando. No sabía exactamente lo que yo estaba haciendo, pero su instinto de animal acorralado se había activado.
Olía el peligro. Y entonces, cometió su mayor error. El jueves por la tarde, mi teléfono sonó de nuevo. Era Mateo Garza. Su voz era tensa. Isadora, tenemos novedades. El abogado de tu padre acaba de llamar a mi editor. ¿Qué? Sí. Dijo que tiene información de que estamos preparando un artículo difamatorio sobre su cliente basado en documentación falsa proporcionada por un familiar resentido. Amenazó con demandar al periódico hasta la bancarrota si publicábamos algo. Casi me eché a reír. Un familiar resentido. No tenía ni idea de cuánta razón tenía. Está intentando enterrar la historia, dije. Exactamente, asintió Mateo. Y al hacerlo, acaba de confirmar todas las sospechas de mi editor. Una persona inocente no actúa así. Creyó que estaba apagando un fuego, y acaba de echarle un bidón de gasolina. Entonces, ¿qué significa eso?, pregunté, con el corazón martilleándome en el pecho. Significa que cambiamos de plan. No más esperas. No más tiempo para que él presione o cubra sus huellas. Mi editor acaba de dar luz verde. Publicamos el artículo. Mañana por la mañana. A las 6 en punto. Mañana por la mañana. El aire se me atascó en los pulmones. Todo se estaba acelerando. Isadora, ¿estás segura de esto?, preguntó Mateo, con una nota de preocupación en su voz. Una vez que se publique, no hay vuelta atrás. Cerré los ojos. Vi el rostro de mi padre en el restaurante, lleno de un triunfo cruel. Vi las sonrisas de mis parientes. Escuché el llanto fingido de mi madre en el teléfono. Abrí los ojos. La claridad glacial había vuelto. Nunca he estado más segura, dije. Hazlo. Esa noche no dormí. Me senté en el sofá, con la laptop abierta, viendo cómo el reloj digital de la pantalla pasaba de las 4:59 a las 5, y luego a las 5:30. La ciudad de Monterrey aún dormía, ajena al terremoto que estaba a punto de sacudir sus cimientos de élite. A las 5:55 de la mañana, empecé a refrescar la página de inicio de El Norte cada 30 segundos. Mi corazón latía a un ritmo frenético contra mis costillas, un tambor anunciando la batalla inminente. Y entonces, a las 6 de la mañana en punto, apareció. El titular ocupaba toda la parte superior del sitio, en negrita, letras negras. Parecía el obituario de un imperio. El imperio inmobiliario de Ramiro Montes, construido sobre cimientos de fraude y engaño. Debajo, una foto profesional de mi padre, su sonrisa confiada ahora grotescamente irónica. Hice clic en el enlace. El artículo era despiadado en su precisión. Mateo Garza había hecho un trabajo magistral. Lo expuso todo, las empresas fantasma, las transferencias, las facturas infladas. Había entrevistado, de forma anónima, a 2 ex socios comerciales a quienes mi padre había estafado. Había hablado con un ex empleado que fue despedido por hacer demasiadas preguntas. Incluso consiguió una cita de un experto en derecho fiscal que confirmó que las prácticas descritas tenían todas las características del crimen organizado financiero. Era peor de lo que había imaginado. Era irrefutable. Era perfecto. Y entonces, la tormenta estalló. A las 6:07 de la mañana, mi teléfono empezó a sonar. Era Damián. Rechacé la llamada. Sonó de nuevo al instante. La rechacé otra vez. Luego llegó un mensaje de texto. Todo en mayúsculas. ¿Qué demonios has hecho? Luego mi madre. Luego mi tía Rocío. Luego un primo con el que no había hablado en años. Mi teléfono vibraba sin parar sobre la mesa de centro, una abeja furiosa y atrapada. No contesté a ninguna llamada. Me quedé allí sentada, viéndolo vibrar, cada llamada perdida un pequeño eco del caos que había desatado. Finalmente, lo apagué. El silencio en mi apartamento fue un alivio. Encendí la televisión, en el canal de Milenio Televisión. Todavía estaban con las noticias matutinas habituales.
Esperé. No mucho después, alrededor de las 6:30 de la mañana, la presentadora recibió una nota de un asistente. La leyó, con los ojos muy abiertos. Nos llega una noticia de última hora, dijo, mirando directamente a la cámara. El periódico El Norte acaba de publicar un impactante reportaje de investigación que acusa al conocido desarrollador inmobiliario Ramiro Montes de un extenso fraude financiero. Estamos intentando recabar más información, pero las acusaciones son de extrema gravedad. La pantalla cambió a una toma en vivo desde un helicóptero. Reconocí el reluciente edificio de cristal y acero de Montes Desarrollos en San Pedro. Un pequeño grupo de reporteros ya se había congregado en la entrada, su número creciendo a cada minuto. A las 7 de la mañana, estaba en todos los canales. Televisa Monterrey, TV Azteca Noreste. Todos hablaban de ello. Mostraban la foto de mi padre una y otra vez, junto a las palabras, fraude, lavado de dinero, investigación. Me serví una taza de café, mis manos aún temblaban ligeramente. Me senté y observé cómo el imperio de mi padre comenzaba a desmoronarse en tiempo real. Y entonces, vi la ironía final, el detalle que Mateo había tejido expertamente en el artículo. Uno de los proyectos expuestos era un lujoso complejo de usos mixtos que llevaba años paralizado por supuestos problemas de permisos. El dinero se había recaudado, los inversores habían pagado, pero nunca se había puesto un solo ladrillo. El nombre de ese proyecto fantasma, la Cumbre del Rey. Era el mismo edificio donde se encontraba el Club Industrial. Donde habían organizado la cena para humillarme. Habían celebrado mi caída en el monumento a su propio fraude. El universo, de hecho, tiene un retorcido sentido del humor. Hacia las 8 de la mañana, el caos del mundo exterior llegó a la puerta de mi casa. El timbre de mi apartamento sonó, no con un pulso educado, sino con una serie de timbrazos insistentes, furiosos y exigentes. No necesité mirar por la mirilla para saber quiénes eran. Solo 2 personas en el mundo eran capaces de esa particular mezcla de indignación y derecho adquirido. Me acerqué a la puerta y miré por la pequeña lente. Tal como lo esperaba. Damián estaba allí, con el rostro enrojecido por la ira. A su lado, mi madre, Genoveva, despojada de su habitual compostura. Su cabello estaba ligeramente despeinado y su rostro era una máscara de pánico e indignación. «Abre la puerta, Isadora», rugió Damián, su voz amortiguada por la gruesa madera. «¿Sabemos que estás ahí?» Golpeó la puerta con el puño. Me quedé quieta, sin responder. Dejándolos que se cocieran en su propia furia. «¿Cómo has podido hacernos esto?», se lamentó la voz de mi madre, uniéndose al asalto, estridente y llena de autocompasión. «A tu propia familia, lo estás destruyendo todo». Respiré hondo. No necesitaba gritar. Mi poder residía en mi calma, en la verdad que poseía. «Todo lo que está en ese artículo es verdad, mamá», dije, mi voz llegando clara a través de la puerta. «Y ambos lo sabéis». Hubo una pausa. Los golpes cesaron. «Eso no importa», gritó Damián, pero había una nueva nota de vacilación en su voz. «No se ventilan los trapos sucios de la familia en público, no destruyes a tu propio padre». «Él se destruyó a sí mismo», respondí, mi tono uniforme. «Yo solo documenté el proceso». «¿Tienes idea de lo que dirán mis amigas?», gimió Genoveva, y ahí estaba, la verdad de su mayor temor. No se trataba de la justicia, ni de la moral, sino de su estatus social. «¿Del qué dirán?» «Probablemente dirán que te casaste con un criminal», dije. «¿Y que te quedaste mirando mientras lo hacía?» Oí a mi madre jadear, escandalizada por mi franqueza. «Te vas a arrepentir de esto, Isadora», amenazó Damián, volviendo a la rabia. «El abogado de papá te va a hacer pedazos, te demandará por difamación y lo perderás todo, tu trabajo, este apartamento, todo». Era el momento en que esperaban que me derrumbara. Pero yo estaba preparada. «Deberías preocuparte más por su abogado», dije, un filo de acero en mi voz. «Creo que ahora mismo debe estar recibiendo muchas llamadas de los socios a los que papá estafó». «Ah, y Damián», hice una pausa. «Dile a papá que creo que los inversores de su
proyecto fantasma de condominios, en Tulum también le llamarán pronto. El silencio al otro lado de la puerta se volvió pesado, denso. Había mencionado un detalle específico, una estafa menor que no estaba en el artículo principal, un detalle que solo alguien que hubiera revisado los documentos a fondo podría conocer. Acababa de demostrarles que lo sabía todo. Que el artículo era solo la punta del iceberg. Oí a mi madre susurrar algo a Damián, un sonido de pánico. No más gritos. No más amenazas. Solo susurros asustados. Después de un momento, oí sus pasos apresurados alejándose por el pasillo. Me quedé junto a la puerta un largo rato, con la frente apoyada en la madera fría. Había ganado. Los había enfrentado y había ganado. Sin siquiera tener que abrir la puerta. Habían intentado romperme con la humillación pública. Pero habían olvidado una cosa. Me ganaba la vida encontrando la verdad oculta tras las mentiras. Y una vez que la encontraba, nunca la soltaba. Los días siguientes fueron un montaje a cámara lenta de un colapso de fichas de dominó, retransmitido en todos los noticieros nacionales. El artículo de El Norte no fue solo una noticia, fue un detonador. El lunes, dos de los socios más importantes de mi padre anunciaron públicamente que cortaban todos los lazos con Montes Desarrollos y notificaron demandas multimillonarias. El martes, el banco principal de la compañía congeló todas sus líneas de crédito, citando incumplimiento de los convenios del contrato. El grifo del dinero se había cerrado. El miércoles, el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, emitió un comunicado de prensa anunciando una auditoría exhaustiva y profunda de todas las entidades comerciales de Ramiro Montes y sus familiares asociados. Usaron la palabra exhaustiva 3 veces en un párrafo. Cada día, otro pilar del imperio de mi padre se hacía polvo. Los amigos ricos que lo rodeaban en las fiestas ahora no devolvían sus llamadas. Los políticos de los que se jactaba de ser íntimo, ahora emitían declaraciones condenando cualquier forma de corrupción empresarial. El mundo que había construido con intimidación y apariencias se estaba disolviendo ante sus ojos. Yo lo observaba todo desde la distancia, una espectadora silenciosa de la destrucción que yo misma había iniciado. Volví al trabajo. Patricia me recibió con un asentimiento de respeto y sin preguntas. Mis colegas susurraban a mi paso, una mezcla de asombro y quizás un poco de miedo. Me había convertido en una especie de leyenda de oficina, una advertencia andante. Y entonces, el viernes, exactamente una semana después de la publicación del artículo, llegó el clímax. Estaba en medio de una reunión, revisando las hojas de cálculo de una empresa de transporte sospechosa de fraude, cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de Mateo Garza. No tenía texto. Solo un enlace a una transmisión de noticias en vivo. Me excusé de la sala de juntas. De pie en el pasillo vacío, hice clic en el enlace. Mi pantalla se llenó con la familiar imagen de la entrada del edificio de oficinas de mi padre. Pero esta vez, no eran solo reporteros. Había vehículos negros con luces intermitentes. Había hombres con trajes oscuros y placas de la FGR, la Fiscalía General de la República. Y entonces, la cámara hizo zoom. Las puertas de cristal del edificio se abrieron. Salieron 2 agentes federales, y entre ellos, mi padre. Todavía llevaba su caro traje italiano, pero parecía arrugado, mal ajustado. Su pelo plateado estaba revuelto. Su rostro, el que me había mirado con tanto desdén en el restaurante, era ahora una máscara de rabia, incredulidad y humillación absoluta. Lo esposaron allí mismo, a la vista de todos, frente a los flashes de las cámaras. Los reporteros gritaban preguntas como si fueran ráfagas de ametralladora. Señor Montes, ¿algún comentario? ¿Es cierto que estafó a sus inversores por millones? Él no dijo nada, simplemente miró al frente, mientras los agentes lo conducían a uno de los vehículos negros. Pero justo antes de agacharse para entrar, se detuvo. Se giró y miró directamente a una de las cámaras, sus ojos encontrando la lente como si me estuviera mirando a mí a través de la pantalla. Y gritó, con la voz rota por la furia. «Esto es culpa de mi hija», rugió, la saliva volando de su boca. «Es una víbora,
Ella inventó todo esto. Y luego lo metieron en el coche, y la puerta se cerró de golpe, cortando su última y patética acusación. Me quedé allí en el pasillo, con el teléfono en la mano, mirando el rostro enfurecido de mi padre congelado en la pantalla. Había esperado este momento. Había pensado que sentiría euforia. Había pensado que sentiría una oleada de triunfo. Pero no sentí nada. Solo un vacío, una quietud pesada. La justicia no es una celebración. No es una fiesta. Es un cálculo frío y despiadado. Es el precio de las mentiras. Y mi padre, por fin, estaba empezando a pagar su cuenta. Los meses que siguieron fueron un embrollo de procedimientos legales. El caso contra Ramiro Montes se convirtió en uno de los mayores escándalos financieros en la historia reciente de Monterrey. El juicio comenzó en una calurosa mañana de octubre. Asistí todos los días. Me sentaba sola en la parte trasera de la sala, un fantasma en el funeral de mi familia. Al otro lado del pasillo, mi madre y Damián se sentaban juntos, sus rostros endurecidos en máscaras de ira y dolor. Nunca me miraron. Para ellos, yo ya no existía. Cuando me llamaron a declarar, un silencio se apoderó de la sala. Me acerqué al estrado, mi voz tranquila y clara mientras juraba decir la verdad. Bajo la dirección del fiscal, presenté las pruebas. No hablé como una hija, hablé como una experta. Expliqué las empresas fantasma, la doble contabilidad, los métodos que mi padre usaba para ocultar el dinero. Presenté los hechos, sin emoción, sin adornos. Luego fue el turno del abogado de mi padre, un hombre pulcro con una sonrisa engreída, que intentó personalizarlo. Señorita Montes, comenzó, ¿es cierto que usted tenía una relación tensa con su padre? Teníamos nuestros desacuerdos, respondí. ¿Desacuerdos, o resentimiento? ¿Es cierto que justo antes de que usted acudiera a la prensa, su padre le comunicó su intención de desheredarla? Eso es correcto. Ajá, así que estaba enfadada, estaba dolida, quería venganza, exclamó, volviéndose hacia el jurado. Lo miré directamente a los ojos. Mi enfado era real, señor. Pero los números en un balance general no se enfadan. Las transferencias bancarias a Panamá no se sienten dolidas. Simplemente exponen la verdad. Y la verdad es que mi padre cometió fraude, independientemente de mis sentimientos hacia él. Intentó atacarme desde varios ángulos, pero cada vez, yo volvía a las pruebas, a los hechos irrefutables. Había convertido su arma, mis emociones, en algo irrelevante. Al final, Ramiro Montes fue declarado culpable de todos los cargos. La sentencia, 15 años en una prisión federal. Después del juicio, el colapso se extendió. Mi madre solicitó el divorcio, tratando de salvar lo que quedara después de los pagos de restitución. La startup de Damián, privada de los fondos de papá, se declaró en quiebra en cuestión de semanas. Y entonces, comenzaron las súplicas tardías. Mi tía Rocío fue la primera. Me llamó, con la voz empalagosamente dulce. Isadora, cariño, solo quería decirte que siempre supe que eras una chica tan inteligente y fuerte. Tu padre se perdió en el camino. Siempre lo pensé. Colgué. Otros parientes siguieron, cada uno con su propia versión de cómo habían estado, secretamente, de mi lado todo el tiempo. La confrontación final vino de Damián. Me abordó fuera de mi edificio de oficinas un mes después de la sentencia. Estaba más delgado, y su habitual arrogancia había desaparecido, reemplazada por un cansancio amargo. ¿Ya tienes lo que querías?, preguntó, sin mirarme a los ojos. Nos has destruido a todos, ¿estás contenta? Miré a mi hermano, el niño de oro al que le habían dado el mundo y lo había malgastado. No sentí rabia. No sentí satisfacción. Solo sentí una profunda tristeza por el hombre que podría haber sido. Esto nunca se trató de felicidad, Damián, le dije suavemente. Se trató de responsabilidad. Papá tomó sus decisiones. Mamá también. Y tú también. Lo único que yo hice fue asegurarme de que todos enfrentaran las consecuencias de esas decisiones.
Finalmente me miró, y en sus ojos, por primera vez, vi un atisbo de comprensión. Un doloroso reconocimiento de que el mundo no giraba a su alrededor. Papá siempre dijo que eras una decepción, susurró. Pero quizá nosotros fuimos tu decepción. Se dio la vuelta y se fue, perdiéndose entre la multitud de la acera. Y esa fue la última vez que hablé con él. Un año después. Estoy de pie en el balcón de mi nuevo penthouse en Valle Oriente. Abajo, el tapiz de luces de Monterrey se extiende hasta la base del Cerro de la Silla. El aire nocturno es fresco y limpio. Teso, mi gato, ronronea satisfecho en un diván cercano. Mi vida ha cambiado de forma irreconocible. Después del caso, mi reputación en la industria se disparó. Hace unos meses, Patricia me ofreció convertirme en socia de la firma. Soy la más joven en la historia de la compañía en alcanzar ese puesto. El nuevo salario me permitió comprar este lugar, un espacio de luz y aire, un lugar que se siente seguro y enteramente mío. Perdí una familia, pero encontré una comunidad. Mis colegas se han convertido en amigos. Algunos de los clientes a los que ayudé a obtener justicia de mi padre se han convertido en mentores. Y mi abuela Paloma, que se mudó a un pequeño y acogedor apartamento cerca del mío, es mi roca. Almorzamos juntas todos los domingos. Nunca habla de mi padre a menos que yo pregunte. ¿Te ha escrito tu padre?, me preguntó el domingo pasado, mientras comíamos cabrito en un restaurante local. Sí, respondí, mojando un trozo de tortilla en la salsa. Dice que me perdona. Mi abuela bufó. Su generosidad no tiene límites. No le contesté, dije. Y era verdad. Leí la carta, no sentí nada, y la tiré a la trituradora de papel. Algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer bajo llave. Mi teléfono vibra sobre la mesa del balcón. Un mensaje de Mateo Garza. Ha pasado un año. El caso de tu padre se ha convertido en un estudio de caso en las facultades de periodismo. Gracias de nuevo por confiar en mí. Sonrío y le respondo. Gracias a ti por confiar en la verdad. Dejo el teléfono y contemplo la ciudad. Hace un año, en medio de aquellos días caóticos, me pregunté si el precio de la justicia era demasiado alto. Me pregunté si el vacío que sentía desaparecería alguna vez. Ahora tengo mi respuesta. El vacío se ha llenado, no con venganza, sino con paz. La paz que viene de saber que hice lo correcto. La paz que viene de construir una vida basada en mis propios valores, no a la sombra de la aprobación de otros. La verdadera herencia, me doy cuenta, no es lo que te dan. Es lo que construyes. Mi padre construyó un imperio sobre las arenas movedizas de la mentira, y se derrumbó como era de esperar. Yo estoy construyendo mi vida sobre los cimientos sólidos de la integridad. Puede que no sea tan ostentosa, pero es mía. Y perdurará. Dicen que la familia lo es todo. Pero, ¿y si tu familia es un veneno? ¿Es cortar por lo sano el único antídoto? ¿Me equivoqué al elegir salvarme a mí misma?